Para poder hablar primero de la alteración de la integridad de los tejidos, relacionado además con el manejo y el tratamiento de la incontinencia, tanto urinaria como fecal, quiero compartir con ustedes algo, digamos que algo que nosotros mismos inclusive podemos contestarnos en el momento y a la hora de poder revisar a nuestros pacientes. Entonces, poder identificar cuáles serían los pacientes que tienen riesgo, cuáles pacientes pueden necesitar de ese cuidado de la piel cuando hay una alteración de la integridad en los tejidos o cuando puede haber una alteración de la integridad de los tejidos. Entonces, vamos a encontrar primero la necesidad de poder establecer cuál es la etiología. Podemos encontrar etiologías, algunos orígenes en alteración de la integridad cutánea cuando el paciente está sometido a un procedimiento quirúrgico o también cuando son no quirúrgicas. Entre ellas, entonces, traigo a colación las intervenciones en el área glútea, algunos colgajos o injertos. Allí la importancia de preservar muy bien el cuidado de la piel, de evitar la contaminación, que sería dentro de nuestros objetivos importantes en temas de incontinencia, facilitar el cuidado de la piel para que realice o logremos una adecuada curación, una resolución de esa herida. Y en cuanto a las no quirúrgicos, algunas de ellas, las lesiones de piel por presión, las fascitis necrotizantes, abscesos y la radioterapia pélvica, entre otros que seguramente los que estamos acá reunidos podemos mencionar o traer a colación. Las lesiones de piel asociadas a la humedad, tengo que hablar primero de esto para poder hablar luego de dermatitis por incontinencia, porque hace parte de este grupo las lesiones de piel. Las dermatitis por incontinencia pertenecen al grupo de las lesiones de piel asociadas a la humedad, conocidas como leschas dentro de su clasificación. Entonces, en el desarrollo de las leschas no solo intervienen los líquidos corporales, las lesiones cutáneas son atribuibles a múltiples factores, como las sustancias químicas irritantes, como las sustancias que pueden estar presentes como fuente de humedad, por ejemplo, las proteasas, las lipasas y en las heces, y en la orina, algunos metabolitos de fármacos. El pH, los microorganismos asociados que se encuentran en la superficie de la piel, por ejemplo, la flora cutánea comensal, y factores mecánicos como la fricción pueden ser definitivamente factores desencadenantes para la pérdida de la integridad cutánea. Existen serios indicios que señalan la relación entre las lesiones de piel por humedad, la dermatitis por incontinencia y otras enfermedades cutáneas como la infección cutánea y las lesiones de piel por presión. Entonces, ¿qué es la lesión de piel asociada a la humedad? Leschka es la lesión de piel por sobreexposición, entonces a líquidos corporales, el paciente que tiene mayor riesgo es que tiene sobreexposición a líquidos corporales, se clasifican como dermatitis por contacto irritante, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud y al CIE-11. Los irritantes más comunes son la orina, como lo mencioné, las heces, la sudoración, saliva, líquidos intestinales, exudados de las heridas, entre otros. Entonces, las lesiones de piel asociadas a la humedad leschka se clasifican en maceración perilesional, dermatitis intertriginosa, que cada una trae su ejemplo en la imagen, las dermatitis periostomales, y las que revisaremos en esta conferencia serían las dermatitis asociadas a incontinencia DAI, que son estas que vemos aquí. Entonces, para compartir algunos datos que nos pueden de pronto digamos que generar una imagen de lo que sucede en nuestros servicios. Para las unidades de cuidados intensivos en este contexto, se sugiere que la incontinencia fecal puede ser un problema subestimado, quizás de pronto porque nos falte medir, de pronto porque nos falte diagnosticar adecuadamente el tipo de la lesión, puede ser subestimado este dato. De acuerdo a un estudio realizado, se dice y publicado, se dice que encontramos en las unidades de cuidados intensivos una prevalencia estudiada entre el 9 y el 37% de los pacientes. Y esto asociado también con el tiempo de atención prolongado por parte del equipo sanitario. Y entonces vemos que está publicado aquí en esta bibliografía este estudio, donde nos dice que definitivamente sí existe un riesgo que varía entre un valor entre el 9 y el 37% y que esto además atribuye un tiempo que puede prolongar la estancia hospitalaria de nuestros pacientes. Es importante partir de la identificación y gestión del riesgo de la dermatitis por incontinencia. Para ello, entonces, de acuerdo a las recomendaciones
recomendaciones sobre las buenas prácticas internacionales, prevención y tratamiento de las leishmaniasis, publicado en la WON Internacional el año pasado, podemos decir que es necesario considerar los factores de riesgo, causales, indirectos y contextuales. Esto como una declaración de buena práctica para poder partir de esta información hacia las medidas de prevención o mitigación de este riesgo. Entonces, en cuanto a las causales, poder reconocer cuál es el tipo de incontinencia, si se trata de una incontinencia urinaria o fecal o de ambas, que allí se nos agrava el problema. Y además, si la incontinencia en el caso de ser fecal es sólida o líquida, teniendo en cuenta que las heces líquidas generan un mayor riesgo por el pH que supone cambia y genera erosión en la piel del paciente. En cuanto a los indirectos, entonces vamos a tener en cuenta que los pacientes que usan o no usan pañales tienen un riesgo diferente. El tiempo de exposición de esta efluente, de la materia fecal o la orina en la piel del paciente, genera definitivamente un mayor riesgo cuando está en mayor contacto con la piel del paciente. La frecuencia y volumen con que el paciente elimina y que no se contiene los alimentos y los medicamentos que se excretan a través de la orina y las heces, la fuerza mecánica con la que el paciente se desliza, ese cizallamiento, esa fricción que puede ocurrir en la cama o en la silla del paciente, al tener contacto, entonces, esta fuerza mecánica con la piel que está además húmeda, que además está expuesta a estos metabolitos y a estas proteasas, lipasas que generan este cambio en el pH y el riesgo de ruptura. El mal estado de la piel del paciente, por sí, si tenemos un antecedente, el tipo y frecuencia del lavado o la higiene que se realiza en el paciente. Es importante que los pacientes incontinentes pues se retire lo más pronto posible en ellos estos metabolitos de la piel del paciente. Si no hay una mayor frecuencia, pues vamos a tener un riesgo adicional. El uso de productos de contención oclusivos, entonces cuando introducimos allí las cremas, estas cremas que son pesadas o petrolatos sobre la piel del paciente, cuando retiramos esta crema también generamos esa fricción y cuando ponemos la crema generamos la oclusión y no permitimos que la piel transpire. Las dificultades para la movilidad, algunas enfermedades importantes como la diabetes, la edad avanzada en el paciente, los factores psicosociales, definitivamente la menor conciencia cognitiva porque el paciente va a depender de nuestro cuidado, entonces esto nos genera a nosotros como cuidadores de nuestros pacientes un mayor reto porque el paciente depende de lo que nosotros podemos ejercer en el cuidado y lo que podemos planear e implementar en él. La higiene personal inadecuada, los medicamentos, definitivamente los inmunosupresores como lo conocemos y los antibióticos nos generan estos líos a la hora de poder entregar un mejor resultado en el cuidado y en la prevención de nuestros pacientes. La desnutrición, el tabaquismo, la enfermedad grave, la fiebre, porque genera mayor humedad en estas áreas del paciente en el área perineal y la baja saturación de oxígeno, porque vamos a tener pues disminución del aporte de oxígeno en los tejidos. Entonces, de acuerdo a la declaración de buenas prácticas de estas recomendaciones sobre las buenas prácticas internacionales, nos dice que hay que partir de identificar a los pacientes de mayor riesgo. ¿Y cuáles serían? Los pacientes que tienen incontinencia, los que tienen también factores de riesgo indirectos que acabo de mencionar y los pacientes definitivamente que están presentando heces líquidas o diarrea. Y entonces es necesario generar un plan de intervenciones de enfermería o un plan de cuidados. Llamamos enfermería porque nosotros somos los que lideramos este cuidado, pero no quiere decir que dentro de este plan no sea un plan integral de salud, donde por supuesto vamos a incluir especialistas, los médicos y las terapeutas en este plan. Es importante entonces adoptar un enfoque holístico, centrado en las estrategias de prevención, en la importancia de la integridad de la piel. Puede resultar beneficioso definitivamente y ayudar a eliminar los obstáculos que impiden el cuidado eficaz en la práctica. Todos los profesionales de salud debemos entrenarnos para mantener unas condiciones cutáneas óptimas en la piel de nuestros pacientes, también para diagnosticar adecuadamente y tratar las fases tempranas de las lesiones asociadas a la humedad con el fin de prevenir la progresión de la lesión en la piel. Y para ello, entonces,
poder utilizar estas 4 fases o 4 pasos que hemos de considerar dentro de nuestra planeación. Lo primero, como lo hemos revisado en las conferencias anteriores, el control de la incontinencia. Es importante partir de este control de la incontinencia. Si es necesario, entonces, y no lo hemos logrado adecuadamente, la limpieza de la piel va a ser lo más importante porque vamos a eliminar entonces el riesgo latente del contacto del efluente, la materia fecal o la orina, sobre la piel del paciente. Proteger la piel del paciente que tiene riesgo, clasificar y documentar. Entonces vamos a hablar rápidamente de cada uno de ellos. En cuanto al control de la incontinencia, debe identificarse y controlarse la causa de la incontinencia. Ya vimos que existen diferentes métodos, dependerá de la evolución y la causa de la incontinencia en el paciente, algunos quirúrgicos, algunos tratamientos entonces invasivos, otros no tanto. Pero definitivamente, si no es posible mejorar la incontinencia, deben utilizarse en productos de contención adecuados y aplicarse en medidas no invasivas de intervención conductual. Entre ellos, entonces, quiero mencionar y compartir con ustedes una solución que puede servirnos a la hora de poder contener este efluente, la materia fecal, en nuestros pacientes que tienen riesgo de contaminación en la pérdida de la integridad cutánea ya instaurada o cuando tenemos el riesgo de que se ocasione la pérdida de la integridad cutánea originada por la humedad en el área perineal o la incontinencia fecal. Este dispositivo se llama FlexiSeal Signal. Es un dispositivo para desviar y contener las deposiciones líquidas y semilíquidas de los pacientes de manera temporal. Tiene una duración este dispositivo de 29 días, pero no quiere decir que lo vamos a dejar 29 días instalado en el paciente. Dependerá del tiempo en el que el paciente tenga, pues esté eliminando sus heces líquidas. El objetivo de él es desviar y contener la materia fecal a través del dispositivo. Entonces, este dispositivo contiene una sonda que tiene un balón, unas vías de administración del líquido para inflar el balón, tiene una vía por donde también se pueden administrar medicamentos y tiene una vía para lavar el catéter si se necesita garantizar la irrigación continua y la eliminación por gavaje. Tenemos entonces que este dispositivo trae una bolsa que se clampea al sistema, asegurando un sistema cerrado, disminuyendo el riesgo de contaminación cruzada y el riesgo de bioseguridad. Y tenemos entonces la oportunidad aquí, el beneficio de medir los líquidos eliminados también y realizar un control adecuado de estos. Nuestro catéter es realizado 100% por silicona, es fabricado 100% por silicona, tiene un balón de retención de baja presión con bolsillo para la inserción, contiene una jeringa Dual Loop con la que nos va a ayudar a inflar el balón y contiene una pinza de cierre que nos va a favorecer en el momento de administrar el medicamento, que este medicamento pueda ser absorbido por la mucosa y adicional en el momento en que vamos a retirar la sonda, eliminar estos riesgos de bioseguridad o contaminación cruzada. ¿Cuándo utilizar un dispositivo como este? Entonces no lo vamos a, digamos que es un dispositivo que no se usa en todos los pacientes. Se usa cuando definitivamente el paciente tiene un riesgo de lesiones de piel por incontinencia y además una alteración, un riesgo inminente de alteración de la integridad cutánea o tiene la alteración de la integridad cutánea instaurada. Entonces, vamos a usarlo cuando tenemos lesiones de piel por presión sacra, más heces líquidas, gangrenas de Fournier, por ejemplo, en pacientes quemados donde necesitamos evitar la contaminación cruzada a áreas que estén accesorias, o pacientes que definitivamente están presentando heces líquidas, ya sea por infecciones gastrointestinales o secundarios a patologías o uso de medicamentos. Dentro de las instrucciones de uso, entonces vamos a encontrar que es importante revisar estos pasos previos a la instalación, entre ellas obtener la prescripción médica de acuerdo con la política en la institución. Es importante que el médico sea quien evalúe en conjunto con nosotros los enfermeros la necesidad o no de utilizar un dispositivo de estos en nuestros pacientes. Luego de que hemos evaluado en conjunto la necesidad de instalar un dispositivo como este, entonces se realiza un examen rectal previo para verificar el tono adecuado del esfínter rectal. Si el tono del esfínter está adecuado, acá vamos a ver las imágenes, proseguimos con la inserción. ¿Cuándo va a ser adecuado?
cuando el médico realiza este examen y vemos aquí entonces que a la inspección, a la introducción de nuestros dedos, la ampolla rectal está apenas tónica. Puede ser también adecuado cuando es apenas justo y vemos que va a estar dilatado aquí, por ejemplo, en esta parte. Cuando es pobre vamos a encontrar que nuestro dedo se introduce y vamos a encontrar un espacio entonces que nos indica que está dilatado aquí en esta parte la ampolla rectal. ¿Qué sugerimos nosotros? Es adecuado instalar el dispositivo cuando tenemos estos dos tipos de tono en la ampolla rectal, sin dejar de decir que cuando la ampolla rectal es pobre, se puede instalar, solo que allí se pueden filtrar algunas cantidades. Allí tendríamos que establecer otro plan de manejo en conjunto, accesorio a la instalación del dispositivo. Es necesario preparar el material necesario para la colocación de la sonda. Además del kit del dispositivo serán necesarios guantes, lubricantes, vaselina o glicerina de acuerdo al protocolo institucional. Quiero compartir con ustedes un caso de éxito que hemos manejado en cuanto a dermatitis asociada a incontinencia. Se trata de una paciente de 87 años de edad, femenina, que consultó el 25 de mayo del 2017 por un cuadro de trauma lumbar secundario a caída. Le diagnostican un trauma craneoencefálico. Esta paciente tiene antecedentes de POC, hipertensión arterial y osteoporosis. En el TAC de columna le reporta fractura vertebral de T11 a L1. En el TAC de cráneo presenta hematoma en epicráneo sin sangrado subdural o epidural. Resulta que esta paciente el 27 de mayo del 2017, o sea, 2 días después, presenta un síndrome de dificultad respiratoria aguda, sin respuesta al manejo, por lo cual toman un rayo X, un TAC, mejor dicho. La paciente reporta una neumonía en este TAC, con neumonía de los 4 cuadrantes, donde necesita entonces ingreso a la unidad de cuidados intensivos. Inician el tratamiento de manejo con claritromicina, piperacilina taxobactam más oseltamivir para ese entonces, y se hizo necesario el uso de ventilación mecánica no invasiva. Con pobre respuesta, por lo cual se cambió el manejo de antibiótico para el antibiótico, entonces al linezolid más cefepime, pero esta paciente el 1 de junio del 2017 empieza a presentar deposiciones líquidas de difícil control. Adicional, pues su cuadro respiratorio empieza, digamos que es tórpido, no mejora, por lo cual requiere una intubación o una ventilación mecánica. Las deposiciones diarreicas aumentaron, por lo cual se sospechó de colitis pseudomembranosa. Realizaron entonces exámenes para toxina para Clostridium y coprocultivos, los cuales reportaron negativos. Al examen físico, entonces se encuentran lesiones en ambos glúteos, secundarias a la enfermedad diarreica aguda, concluyéndose como secundario al uso de antibióticos. Se inició loperamida sin respuesta, por lo cual interconsultan a clínica de heridas y cirugía plástica el día 8 de junio del 2016. En esta junta, entre cirugía plástica y clínica de heridas, entonces se realiza la valoración de la herida. Aquí vemos una herida, entonces, una dermatitis por incontinencia, donde encontramos una lesión por humedad, en región glútea, bilateral y perianal. Cuando clasificamos la dermatitis por incontinencia, entonces encontramos que está dentro de la categoría 2B, donde hay una pérdida de la integridad cutánea evidente y un eritema. La pérdida de la integridad cutánea supera el 50% del total del eritema. Hay una exposición de la dermis mayor al 50%, como lo acabo de mencionar. Encontramos entonces que la piel circundante también nos evidencia eritema e inflamación local, perdón. Los bordes definitivamente son irregulares. Hay alto riesgo de contaminación por las deposiciones que siguen aquí evacuándose y pues la dificultad para lograr que la curación que se realice en este entonces se prolongue o quede, digamos que permanezca sobre la piel del paciente con el objetivo de poder mejorar la integridad cutánea de la paciente, pues es notoria de acuerdo a la eliminación de la materia fecal o del efluente en el paciente que es líquido. Entonces, ¿qué se realiza? En conjunto con cirugía plástica y clínica de heridas se planea un manejo para el paciente, el cual inicia el 8 de junio del 2021, donde se realiza la curación con solución salina, se aplica entonces, se higieniza, como lo sabemos hacer de acuerdo a nuestros manejos de las heridas, todo
con la técnica aséptica, bioseguridad, aplicamos polvos de hidrocoloide, que son polvos estomagésid, de hidrocoloide, carboxil, metilcelulosa sódica, gelatina y peptina. Ponemos entonces allí los polvos sobre la lesión y colocamos entonces el sistema de manejo fecal, porque debemos actuar de acuerdo a lo que nos recomienda la evidencia científica en el origen, a contener la materia fecal para evitar que progrese la lesión y lograr que se pueda mantener una curación adecuada. Luego, entonces, indicamos el manejo para enfermería, la aplicación del polvo hidrocoloide en cada cambio del pañal y cada vez que se hace la higiene del área perineal. Entonces, es un conjunto de actividades. Entonces, es el conjunto de realizar la curación, es el conjunto de realizar la higiene frecuente del área del paciente, garantizar que no esté en contacto los metabolitos sobre la piel del paciente que pueden ser agresivos y contribuir a que la herida evolucione digamos que hacia lo más complejo de esta herida, no evolucione satisfactoriamente, sino más bien se nos vuelva más compleja. Para ello, entonces, indicamos que se aplique el polvo hidrocoloide en cada cambio de pañal después de la limpieza. Para el 16 de junio de 2017 encontraremos entonces cambios en la vascularización, en la cicatrización de la herida de nuestros pacientes. Entonces, encontramos los episodios diarreicos, encontramos que en esta paciente los episodios diarreicos cesaron a los 5 días después de su última curación, por lo cual se retiró el sistema de manejo fecal. Es importante aquí resaltar que este sistema dura hasta 9 días, pero que lo podemos retirar en el momento en el que el paciente no lo necesita, así como hacemos la campaña de que todos los dispositivos invasivos en el paciente se deben retirar cuando no los necesita. Entonces, encontramos aquí la evolución el 16 de junio del 2017, utilizando polvos estomagésid más un apósito hidrocoloide extradelgado que se llama duodestatin. Lo ponemos sobre la herida del paciente. Aquí vemos la instalación, cómo está funcionando el sistema de manejo fecal. Vemos hacia el 16 de junio la instalación del hidrocoloide, aquí en estas dos, polvo más hidrocoloide y la sonda, y miren cómo el 20 de junio del 2017 encontramos un resultado donde ya hay una epitelización completa de la zona, una recuperación de la piel, una restauración de la piel total. Dentro del plan de cuidados clínicos, se estableció para ese momento la valoración diaria de la piel. De hecho, acá me atrevo a decir que la valoración debe ser cada vez que retiramos el pañal, cada vez que nosotros realizamos la higiene en el área de la piel del paciente. Hidratar la piel intacta, educar a la familia también, que la familia esté enterada de lo que estamos realizando en nuestros pacientes, mantenerlos al tanto, cambiar constantemente el pañal si es necesario, aplicar el polvo estomagésid con cada cambio de pañal por enfermería. El manejo de la nutrición es importante. Esto se hace, pues ya sabemos que con nuestros servicios especializados de nutrición. Realizar el mapeo metabólico y nutricional del paciente, controlar la humedad y la contaminación por efluentes y frecuencia en las curaciones, que sería de 48 a 72 horas, y el inicio de manejo médico con loperamida. Dentro de los resultados, entonces, vemos un resultado final en 12 días de curación. Cuando inició, cuando estábamos curando a la paciente y cuando hemos ya obtenido un resultado en la paciente evidente. Es importante que nosotros, los trabajadores de la salud, incluyamos dentro de nuestros estudios de evidencia científica los análisis de costos, para que podamos así también poder establecer, tener datos importantes que nos permitan establecer si lo que utilizamos en el paciente, estas medidas que utilizamos de tecnología en el paciente definitivamente funcionan o no funcionan. Entonces, encontramos aquí que si hubiésemos seguido un manejo convencional en el cuidado de la piel del paciente, tendríamos 72 curaciones que realizamos 6 por día en 12 días con un costo para el servicio, para la IPS de 8.059.908 pesos. Si realizamos un manejo del cuidado de esta lesión con tecnología, cuando hemos primero partido de la identificación del riesgo, realizando curaciones en el paciente en cantidades 6-12 días, encontramos entonces un costo que disminuye notoriamente de 3.908.755.
Los invito a que realicemos este tipo de tablas donde nosotros incluyamos todo lo que usamos en nuestros pacientes, pongamos también las frecuencias, los valores, con eso podemos generar estos análisis también que son importantes a la hora de poder justificar un uso adecuado del dispositivo. Entonces, ¿cuál es el impacto costo-beneficio y en el uso de la tecnología? Encontramos que si hacemos un tratamiento convencional, si realizamos un tratamiento convencional en nuestra paciente con lesión de piel, con pérdida de integridad cutánea y que además tiene incontinencia, en 12 días estaríamos realizando 72 curaciones, 6 curaciones en el día. Con un tratamiento de alta tecnología donde solamente introducimos un dispositivo para el manejo de la incontinencia fecal, donde además agregamos unos polvos estomagésid y un duoderastatin, tenemos entonces en total 6 curaciones que hemos realizado, disminuyendo así los tiempos de enfermería, la manipulación del paciente, con un tratamiento total de 12 días y una disminución en el tratamiento, un ahorro para la institución, ahorros que podemos hablar económicos para la institución, 4.151.153, sin contar el impacto en la calidad de vida del paciente. Entonces, dentro de las conclusiones de este caso está que con frecuencia las lesiones en esta localización son manejadas con óxido de zinc. Sin embargo, la materia fecal y las deposiciones líquidas pueden incrustarse en la superficie del producto, requiriendo la limpieza más frecuente, por ende entonces la mayor probabilidad de trauma, porque estamos generando mayor fricción sobre un área que ya está lesionada. Es importante destacar el desempeño del polvo estomagésid para el tratamiento de lesiones por humedad asociado a un dispositivo que definitivamente contenga la materia fecal, en este caso, con capacidad de ayudar a la cicatrización más rápida de las heridas, proteger los bordes, reducir en el número de cambios o curaciones, lo cual disminuye en forma considerable los costos de la atención. ¿Qué beneficios tenemos cuando utilizamos un dispositivo de contención de la materia fecal? Dentro de ellos, para los pacientes, que es nuestra razón de ser, que previene definitivamente, va a prevenir la dermatitis asociada a la incontinencia. Va a ayudar a proteger los sitios quirúrgicos y heridas y quemaduras. En este caso, por eso inicié con la diapositiva donde decía cuáles serían los pacientes que definitivamente podrían necesitar de un dispositivo como este. No todos los pacientes pueden beneficiar, solo algunos, y son estos que tienen alto riesgo. Ayuda a reducir el riesgo de eventos adversos que puedan prolongar la estadía del paciente. Aumenta también el confort en el paciente. Dentro de los beneficios para nosotros, el personal de la salud, entonces está definitivamente la prevención de la contaminación cruzada, la transmisión orofecal. De allí entonces también la importancia de la higiene de manos, resaltar que la higiene de manos definitivamente es una barrera importante para evitar la transmisión cruzada que puede ocurrir de paciente a paciente, contribuyendo entonces así en la diseminación de infecciones asociadas a la atención en salud. Reduce los tiempos en enfermería, porque definitivamente no vamos a tener la necesidad de estar cambiando permanentemente el pañal del paciente, realizando la higiene y realizando la curación. Puede reducir el costo del cuidado del paciente, ya que dura hasta 29 días instalada. Dentro de las contraindicaciones, también es necesario hablar de ello. No se puede utilizar en cirugía mayor del intestino o cirugía rectal dentro del último año. Por eso debe ser, digamos que estudiado, planeado y sugerido siempre en conjunto con el equipo médico y nosotros como enfermeros también. No se puede utilizar en lesión rectal o anal, en estrechamiento estenosis rectal o anal severa, en el deterioro de la mucosa confirmada o sospechada, por ejemplo, en casos de proctitis severa, proctitis isquémica, mucosas alteradas. Si tenemos pacientes con tumores anales rectales confirmados, en caso de hemorroides severas tampoco, impactación fecal tampoco, y no está previsto su uso en pacientes pediátricos. Entonces allí comparto las contraindicaciones. Dentro del segundo punto de nuestros 4 actividades o fases para tratar o prevenir la alteración de la integridad cutánea está la limpieza de la piel. Es necesario utilizar un limpiador que contenga un tensioactivo suave y analicemos también las técnicas de limpieza. Esto dentro de la declaración de buenas prácticas de nuestras recomendaciones sobre las buenas prácticas internacionales de prevención y tratamiento de las leishmanias. Entonces, se sugiere que no usemos jabones con pHs ácidos que
más bien utilicemos jabones con pHs neutros. De hecho, en este documento nos dice que evitemos utilizar el jabón que se utiliza normalmente, que busquemos más bien un tensioactivo que sea lo más cercano al pH, lo más cercano al de la piel, o sea, más neutro, y que sea más bien de uso. En la manera en cómo nosotros realizamos la limpieza, aquí que también quiero resaltar que la limpieza debe ser sin generar, evitando la fricción, evitando hacer fuerza, evitando la fricción, con eso digamos que disminuimos el riesgo de erosión o pérdida de integridad cutánea. La piel de los pacientes con incontinencia debe limpiarse al menos una vez al día y después de cada episodio de incontinencia fecal, y esto también es importante tenerlo en cuenta. Dentro de la protección de la piel, entonces se recomienda el uso de películas poliméricas o conocidas también como barreras contra la humedad. Las barreras cutáneas tienen la ventaja de ser impermeables y transpirables, y acá también quiero resaltar muchísimo esto. En la piel nosotros debemos de asegurar que permanentemente transpire, que se genere ese intercambio de vapor-humedad a través de las barreras o de los apósitos que ponemos sobre la piel del paciente, con el objetivo de que la piel genere todo este restauración y todo este metabolismo que ocurre allí dentro de estas células. En pacientes que además de DAI, de dermatitis por incontinencia, presenten problemas de movilidad, entonces, pacientes que estén postrados, es necesario considerar el uso de apósitos en esas zonas frágiles donde necesitamos proteger la piel de nuestros pacientes. Para la protección de la piel, de acuerdo a las recomendaciones científicas, nosotros recomendamos el uso de barreras cutáneas 100% siliconas, ya que definitivamente cumplen con la recomendación de la evidencia del uso de sustancias poliméricas. Las barreras que son 100% silicona pueden aplicarse inclusive en mucosa, no en la piel, no intacta o en mucosa. Es importante resaltar esto porque a diferencia de otras, no se podrían utilizar en mucosa o en zonas donde la piel no esté intacta. Entonces, es importante que revisemos que la barrera que utilicemos cumpla con la recomendación de que sea 100% a base de silicona, que no contenga alcohol, porque el alcohol altera también la integridad cutánea, desecando la piel, que sea además hipoalergénico y que además permita que transpire la piel. También quiero compartir con ustedes algunos apósitos que nos sirven para la protección de la piel. Los apósitos de múltiples capas, como es el caso de este que se llama Aquacelfon, nos va a ofrecer para el cuidado de la piel una protección de la piel porque tiene un borde suave de silicona que va a proteger esos bordes y esa piel donde nosotros necesitamos que el exudado o la humedad no salga a través de la herida, o sea, no se genere, además de la dermatitis por incontinencia, una lesión accesoria a la herida, una lesión perilesional. Tenemos también que este apósito tiene una capa de Aquacel que va a controlar el microclima, la humedad que tiene el paciente. Sabemos que el Aquacel contiene unos fibras que controlan el exudado y nos permiten mantener un óptimo microclima sobre la herida o la piel del paciente. Tiene una suave almohada que nos va a permitir el intercambio de vapor-humedad a través de este film de poliuretano que además es impermeable a virus y bacterias, cumpliendo con el mandatorio reto de proteger la piel, la pérdida de la integridad cutánea de microorganismos y bacterias. Realizamos la protección de la piel a través de un apósito, como lo vemos aquí, Aquacel Foam. También podemos utilizar un apósito que se llama Aquacel Foam Pro, que es un apósito de múltiples capas. En este caso tiene 5 capas. Tiene una capa de silicona perforada que podemos posicionar sobre la piel del paciente, que podemos retirar de la piel del paciente con el objetivo de evaluar el estado de la piel del paciente. Tiene una capa de Aquacel que va a ayudarnos a protegernos del microclima, a realizar ese intercambio de vapor-humedad, esa transpiración que necesitamos en la piel del paciente. Una interfaz, que es una espuma, que va hacia la espuma de poliuretano y un film de poliuretano que es impermeable a virus y bacterias. Esto en cuanto a la protección, pero cuando nosotros necesitamos restaurar la piel, entonces recomendamos el uso de una técnica que además me siento muy orgullosa de esto porque esta técnica fue además patentada y entregada por el grupo de enfermería en España, donde hablan del tratamiento de la técnica Krushtin. Entonces, de acuerdo a las conclusiones de panel de expertos de DAI, dermatitis asociada a incontinencia avanzada en prevención,
en este entonces vamos a recordar esta recomendación que nos hace este grupo de enfermeros. La técnica crusting se puede utilizar cuando tenemos pérdida de la integridad cutánea, una dermatitis por incontinencia, por ejemplo, 2A o 2B, en que consiste en que limpiamos la piel suavemente con un limpiador, espolvoreamos la capa del hidrocoloide sobre el área a tratar, luego removemos el exceso del polvo creando una capa más delgada que cubra el área de la lesión, rociamos una barrera cutánea de silicona sobre la piel que tiene ya el estomagésit, dejamos secar entre 10 a 15 segundos, repetimos nuevamente los puntos 2 y 3, que es nuevamente espolvorear la capa de polvo hidrocoloide, y nuevamente retiramos el exceso de este hidrocoloide y aplicamos la barrera cutánea de nuevo. Esto lo hacemos en 3 oportunidades con el fin de crear una costra, que es lo que nos traduce entonces el crusting, que es esta crosta o esta corteza fina, que además es homogénea y que nos va a ayudar a nos va a ayudar con esta restauración de la piel del paciente. Entonces, ¿cuál es la recomendación de acuerdo al panel de expertos europeos? De acuerdo al tratamiento, a la severidad de la lesión, entonces nos recomiendan que si el paciente tiene riesgo, pero aún no tiene una lesión, utilicemos barreras cutáneas en el área perineal, en este caso. Si tiene una hiperemia y no hay pérdida en la integridad cutánea, podemos seguir utilizando la barrera cutánea 100% silicona. Pero si hay una pérdida de la integridad cutánea, en este caso moderado o severo, podemos utilizar nuestra técnica de crusting en estos pacientes. En cuanto al cuarto punto, que es la clasificación y documentación, es importante realizar el diagnóstico diferencial entre dermatitis por incontinencia y lesiones de piel por presión, ya que en algunos casos nosotros podemos confundir esto y entonces estamos reportando a nuestros sistemas de vigilancia, como es seguridad del paciente y clínica de heridas o programas de piel, todas las lesiones de piel en el área perineal como lesiones de piel por presión y realmente a veces no lo son. Entonces, las estadísticas demuestran que el paciente con incontinencia presenta un riesgo de 22 veces mayor de desarrollar una lesión de piel por presión, pero no significa que la lesión que inicia pueda ser una lesión de piel por presión. Pues en algunas ocasiones iniciamos con una dermatitis por incontinencia y terminamos con una lesión de piel por presión que fue originada por una dermatitis por incontinencia. Y entonces, ¿cómo poder realizar este diagnóstico adecuado? De acuerdo a las recomendaciones sobre las buenas prácticas internacionales en prevención y tratamiento de leishmaniasis, vamos a encontrar que las dermatitis por incontinencia, dentro de ellas vamos a encontrar que el antecedente, pues definitivamente el paciente tuvo como antecedente una incontinencia urinario-fecal, el paciente va a percibir quemazón, prurito o hormigueo, se asemeja mucho a una quemadura, afecta por lo general el área perineal, la zona perigenital, en este caso de las dermatitis por incontinencia, en los glúteos. Cuando vemos la herida la vamos a encontrar que es difusa, con bordes mal definidos, semeja mucho, digamos que se ve muy parecido a una mancha, la piel intacta con eritema, que es blanqueable, no blanqueable también y sin pérdida superficial parcial del grosor, y puede darse una infección cutánea secundaria, ya sea por hongos o por bacterias. La lesión de piel por presión, entonces vamos a encontrar que definitivamente cuando investigamos al paciente o revisamos atrás, el paciente ha sido sometido a fuerzas de cizallamiento, presión. En este entonces también vamos a encontrar que al paciente le duele cuando valoramos la escala del dolor. Normalmente está ubicada sobre una prominencia ósea, así, muy situada hacia el hueso. Los bordes o márgenes son más definidos, como lo vemos aquí en estas fotografías. Y también se puede dar una infección de los tejidos blandos secundaria. La clasificación y documentación, de acuerdo a la herramienta presentada por Globiat, esta categoría supone 2 categorías, cada una con, esta escala supone 2 categorías, cada una con subcategorías A y B. En amarillo vamos a encontrar la categoría 1, que en ella no hay pérdida de la integridad cutánea. Esa es la manera como más fácil de aprenderla. No hay pérdida de la integridad cutánea. Entonces, la categoría 1 no hay pérdida de la integridad cutánea. Y en la categoría 2 hay pérdida de la integridad cutánea. Cuando hablamos de la categoría 1, entonces a la vez se va a dividir en 1A y 1B. La 1A es el enrojecimiento persistente sin signos de infección. La 1B es el enrojecimiento persistente pero con signos de infección, se va a ver más roja.
y vamos a percibir que está más caliente el área. En la categoría 2, como hay pérdida de la integridad cutánea, 2A, pérdida de la piel sin signos de infección, pero en 2B, pérdida de la piel con signos de infección, que es más grave. Aquí vemos entonces algo de fotografía de acuerdo a esta clasificación de Global, donde encontramos la 1A, el enrojecimiento, aquí no hay pérdida de la integridad cutánea, solamente la hiperemia. 1B, vemos que entonces hay hiperemia más marcada con signos de infección. Vemos la 2A, pérdida de la integridad cutánea, que hay algunas erosiones. 2B, pérdida de la integridad cutánea con indicios clínicos de infección. Esa sería la clasificación de acuerdo a Global. También compartirles un instrumento que podemos utilizar en nuestras instituciones para monitoreo y seguimiento de nuestros pacientes con dermatitis por incontinencia. Esta entonces nos sugiere que nosotros consignemos en estos instrumentos los datos del paciente, qué tipo de dermatitis tiene en el momento en que estamos evaluando al paciente por primera vez. Evaluemos entonces la coloración, el porcentaje de rubor que pueda tener la piel del paciente y el porcentaje de pérdida de la piel del paciente, si tenemos signos de infección en la piel del paciente o si tenemos signos de maceración o lesión por humedad en el paciente. Estos instrumentos nos sirven para poder, primero, soportar la evidencia de nuestros pacientes, poder identificar la evolución de una dermatitis por incontinencia tipo 1, categoría 1, a una dermatitis por incontinencia 2B, y poder además evaluar la gestión del riesgo. La idea es que nuestro paciente no pase de una dermatitis categoría 1 a una dermatitis categoría 2. Dentro de las conclusiones finales, entonces podemos decir que las lesiones de piel por humedad, en este caso las dermatitis por incontinencia, pueden dividirse en dos categorías, las dermatitis por incontinencia en dos categorías, categoría 1, categoría 2. Las lescas pueden dividirse en 4 categorías principales que vimos, como son las lesiones de piel, dermatitis por intertriginosas, las dermatitis periostomales, las dermatitis por maceración en la herida y las dermatitis por incontinencia. No solo importa la humedad, sino la composición química de esta fuente de humedad. Esto es importante. La orina y la materia fecal nos generan mayores líos, mayores retos en la piel del paciente. Las estrategias de cuidados deben centrarse en evaluar los riesgos, identificar qué paciente tiene riesgo de dermatitis por incontinencia, qué pacientes tienen pérdida de la integridad cutánea, que sería un mayor lío a la hora de tener incontinencia en nuestros pacientes, prevenir los factores mitigantes y establecer un régimen de cuidados que mantenga la integridad de la piel adecuada y óptima. Mantener un enfoque de cuidado holístico, integral, promoviendo el autocuidado del paciente siempre va a ser muy importante. Muchísimas gracias y espero esta información haya sido de su interés.